Tenemos derechos legales los que creemos en Cristo Jesús. Tenemos derechos legales los que creemos en Cristo Jesús. ¿Cuáles son los derechos legales que tenemos todos los que hemos creído en Jesucristo? Los hijos de Dios, los derechos legales de la iglesia, del pueblo de Dios. Hay dos pueblos, el pueblo que sigue a Jesucristo y el pueblo que está alejado de Dios, que está en un proceso, que ha confiado en sus propias fuerzas, en sus capacidades, o tiene alguna creencia en algún Dios, en alguna deidad, según su costumbre, su filosofía. Cuando hablamos de derechos legales, tenemos que recordar que cada país, cada nación tiene una constitución que es la máxima norma jurídica para una nación. Y la Constitución del Ecuador dice que los ciudadanos ecuatorianos, nosotros tenemos derechos a escoger nuestra creencia. Los ciudadanos tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a escoger qué estudiar, dónde estudiar. La Constitución dice que somos un país democrático, es un país donde usted puede pensar diferente. Son derechos que nadie les puede negar ni prohibir, porque hay una constitución que está sobre todas las leyes del Ecuador que dice que nos respalda. Así que si usted le quieren obligar a creer en otro Dios, no van a poder, porque usted tiene una constitución. Y puede descargar la aplicación de la Constitución de la República del Ecuador en la tienda de, no sé si es Samsung, Google. Bueno, la tiendita es Store. Ahí usted descarga y usted lee toda la Constitución y usted va a ver los derechos que tiene. Entonces esos derechos nos van a ayudar para poder convivir aquí en la tierra. Hay leyes también, hay código penal, hay diferentes reglamentos, leyes de tránsito, leyes que protegen a la mujer, que protegen a los niños, y hay una serie de leyes que se derivan de la Constitución. Cuando hablamos de derechos legales para los que creemos en Cristo Jesús, nos referimos a lo que está escrito en esta palabra, en esta Constitución de Dios. Esa es la que rige a la iglesia, esa es la que rige al pueblo de Dios, que es la Constitución, como han dicho algunos, el libro de los libros. Esa es la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí vamos a encontrar toda la historia de la creación, la historia del pueblo que Dios escogió para que sea luz a las naciones, la historia, las guerras que se dieron a nivel de la historia bíblica, y se va a hablar también de las naciones que después de la muerte de Jesucristo tendrían derechos legales de ser parte del pueblo escogido de Dios. En Colosenses, capítulo 2, yo quiero que ese capítulo usted lo va a leer después de esa reflexión que hoy vamos a tener. En primer lugar, el primer derecho que tenemos, conocer todos los misterios de Dios que están en Cristo Jesús. A ver, todos digan, conocer todos los misterios de Dios que están en Cristo Jesús. Los que se están durmiendo en casa, repitan, conocer todos los misterios de Dios que están en Cristo Jesús. O sea, todo creyente en Cristo tiene el derecho legal de conocer los misterios que están en Cristo. Hay muchos misterios. La palabra misterio es lo que está tapado o está cubierto para muchos, pero que para otros es destapado, descubierto o revelado. Cuando usted viene a la fe, cuando usted cree en Jesucristo, hay muchos misterios que se le vuelven revelación. Entonces, cuando venimos a Cristo, vamos a tener misterios. El versículo 2, Colosenses 2:1. Deseo que sepan qué clase de lucha tengo por ustedes y por los que se encuentran en la Odisea, y por el resto de los que no me han visto personalmente, para que sean confortados sus corazones y sean acercados mediante el amor a la plenitud de la riqueza, de la seguridad y el entendimiento del conocimiento del misterio de Dios Padre y del Cristo, en quien están escondidos
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y digo esto para que ninguno los engañe con palabras persuasivas, porque aunque me encuentro separado de ustedes en espíritu, regocijándome al ver el orden suyo y la solidez de su fe en el Cristo. Dos misterios habla Pablo en esta parte de su carta. Conocer todos los derechos de la sabiduría, los tesoros de la sabiduría. Habla de que la sabiduría es como un tesoro. Si usted supiera que en su solar hubiera oro, hiciera todo por sacar ese oro, porque sabe que ahí está sus riquezas. Si supiera que hay diamante en ese lugar, lo cuidaría mucho. Pero la sabiduría es considerada como un tesoro. Si todo creyente en Cristo Jesús tiene derecho, tiene acceso a los tesoros. A ver los que están con sueño. Tesoros, digan tesoros. De la sabiduría que están en Cristo Jesús. Usted puede leer mucho de la sabiduría en la Escritura. La sabiduría dice que es el apartarse del mal. La sabiduría que viene de Dios. Esta sabiduría, según Isaías 11, es un espíritu de Dios, la sabiduría. La sabiduría está dentro de los 7 espíritus de Dios y que solamente tenemos acceso a este misterio cuando creemos en Jesús. En segundo lugar, conocer todos los tesoros del conocimiento. El conocimiento de Dios, el conocimiento del reino, el conocimiento de las cosas espirituales, solo le corresponde a los que hemos creído en Cristo Jesús. Si usted no cree en Jesús, no tiene el derecho al conocimiento que está tapado, está velado para muchos. Pero al venir en Cristo, su mente va a ser renovada, su espíritu va a ser activado, su vida va a ser transformado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Número 2, Dios ha hecho su parte y usted le toca hacer la suya. Ese es otro derecho legal. El Señor hace todo lo que le toca a Él, pero a nosotros nos va a tocar hacer la nuestra parte. Verso 6, por tanto, tal como han recibido a Jesucristo nuestro Señor, así conduzcanse en Él, afirmando sus raíces y siendo edificados en Él, establecidos en la fe que han aprendido y han abundado en ella con acción de gracias. ¿Cuál es nuestra parte? Número 1, recibir a Cristo Jesús por la fe. Yo necesito recibir a Jesús para ser salvo. Necesito recibir a Jesús para tener vida eterna. Necesito tomar la decisión de que Jesús sea mi Señor, que gobierne mi vida, para yo poder tener acceso a a los derechos legales que tenemos en Cristo Jesús. En segundo lugar, vivir en Cristo Jesús. O sea, yo decido creer en Jesús y recibirlo. 2, yo decido vivir en Él o vivir afuera de Él. Dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Vivir en Cristo es un estilo de vida. Ya el que vive en Cristo ya no come sin orar. El que vive en Cristo ya no hace nada sin primero consultar al Señor. El que vive en Cristo ya va a tener siempre el temor de Dios para moverse, para actuar. Vivir en Cristo es estar en el reino de Él, en el gobierno de Dios. El vivir en Cristo, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es una persona que vive un estilo nuevo de vida. El que perdona, el que ama, el que soporta, el que ora por los demás. El vivir en Cristo tiene que ver una vida de adoración, un estilo diferente de vida. Es decir, su vida va a manifestar a Cristo aquí en la tierra. Como se dijo en Antioquía, son cristianos. ¿Qué quiere decir? Cristos pequeños. Es decir, usted es un representante. Somos embajadores. Somos colaboradores de Dios en la tierra. Si usted dice que es creyente y su vida refleja lo contrario, no van a hablar bien de usted ni de Cristo. Vivir en Cristo Jesús es una decisión que yo tomo, que yo decido.
Esa es mi decisión. ¿Cómo vivir en Él? En el mismo texto que leímos, vivir arraigados en Cristo Jesús. O sea, debemos vivir arraigados en Cristo Jesús. La palabra arraigado es echar raíces. ¿Cuántos han sacado alguna planta que ya está grandecita y han visto que tiene una espiga? Un árbol, mientras más viejo el árbol, la raíz es más profunda. Y cómo vivir es que mis raíces deben estar profundas para que puedan absorber el agua espiritual. Esto es en el sentido metafórico, en el sentido espiritual. 2, vivir sobreedificados en Cristo Jesús. Sobreedificados es epoicodomeo, que significa construir sobre, criar o edificar encima. Edificados sobre Cristo Jesús. Es decir, Jesús es la roca y nosotros debemos estar sobre Él. Él tiene que ser el fundamento. Tenemos derechos legales, pero cuando nosotros hacemos la parte que nos corresponde, usted no puede pedir protección a Dios cuando usted vive apartado de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. Cuando usted vive en Cristo Jesús, tiene todo el derecho de pedir su protección, su cuidado. Y 3, vivir afianzados en la fe. Afianzados, la palabra afianzados es estabilizados, afirmados en la fe. La fe tiene que estar firme. La fe no tiene que faltarme en los momentos de turbulencia, en los momentos de tempestades, en los momentos donde la barca está a punto de naufragar. Nuestra fe necesita estar establecida, afirmada o confirmada. Esa es la forma de vivir en Cristo. Porque muchas personas dicen, yo vivo en Cristo, pero su vida está muy lejos. Por eso que algunos han cometido errores y dicen, eran cristianos, pero han robado, han vivido una vida doble y han hecho todo lo que han querido. Pero vivir en Cristo es más allá que congregarse. Vivir en Cristo es mucho más que leer la Biblia. Hasta los demonios le temen a Dios, pero no se arrepienten. Uno que vive en Cristo no es, sí, hoy día leí el capítulo que me tocaba. Otros no leen ni el capítulo que les tocaba. Pero el vivir en Cristo, leer la Biblia es parte del conocer de Dios, del escuchar la voz de Dios. Pero vivir en Cristo es una vida diferente. Y 4, ¿cómo vivir en Cristo? Estoy completando esta pregunta, ¿cómo vivir en Él? Vivir rebosando en acción de gracias. Mi vida tiene que ser de gratitud, de agradecimiento a Dios. Gracias desde el momento que amanece hasta el momento que usted va a descansar. Hay cosas que usted no debe aceptar porque pueden venir del maligno y usted tiene que anular, tiene que cancelar, no tiene que estar de acuerdo, pero con una actitud de gozo y de gratitud. Si usted gozoso dice, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el enemigo en mi contra, y le doy gracias a Dios porque Él tiene el control de mi vida. Le doy gracias a Dios porque Él me guarda, Él me protege. Él me guarda en la entrada, en la salida. Le doy gracias a Dios porque la palabra dice que debemos de agradecerle a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Tesalonicenses. ¿Cree usted que está viviendo en Cristo Jesús? ¿Cree usted que ha hecho su parte para tener el derecho legal que le corresponde? O sea, en Cristo tenemos una victoria abrumante ante el enemigo. En Cristo tenemos victoria tal como dice la Escritura. Pero si no hice mi parte como humano, como hijo de Dios, no voy a tener derechos legales que me asistan. En segundo lugar, el derecho legal, nuestra vida está completa en Cristo Jesús. Otro derecho legal que tengo yo como hijo de Dios. Diga, mi vida está completa en Cristo Jesús.
Está completa. A ver, todos digan, está completa. Los que están en casa, está completa en Cristo Jesús. Versículo, parece que es el 8. 8. Tengan cuidado de que nadie los dañe mediante filosofías y vano engaño, de acuerdo a enseñanza de hombres según las cosas elementales del mundo y no conforme al Cristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Verso 10. Y ustedes también han alcanzado en él la plenitud, porque él es la cabeza de todos los principados y dominios. Y en él fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos para quitar la carne de pecado, mediante la circuncisión del Cristo. Y fueron sepultados con él en el bautismo, por el cual resucitaron con él, porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y a ustedes que estaban muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida con él, perdonándolos todos nuestros pecados. Y mediante sus mandamientos canceló el documento de nuestra deuda, el cual nos era adverso, quitándolo de en medio de su cruz, y habiendo despojado de su cuerpo, exhibió a los principados y poderes, humillándolos públicamente en su persona. Amén. A ver, en la casa, ¿cuántos están dormidos? Digan amén, porque no los escucho. Están con sueño. Nuestra vida está completa en Cristo. De esta porción de la Escritura, yo quiero recordar algunas realidades legales, aunque usted todavía no lo esté experimentando. Hay cosas que Jesús ya logró, que ya lo obtuvo para mí y para usted, pero que nosotros todavía no lo experimentamos. ¿Por qué mi vida está completa en Cristo? ¿Sabe lo que la palabra completa significa? Completa, maduro, que está desarrollado, está crecido. Número 1. Porque toda la naturaleza divina reside en Cristo Jesús. Dice que la deidad está en él. Significa naturaleza divina. La naturaleza de Dios está en Cristo Jesús. Esa naturaleza que está en Cristo, pero dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Toda la naturaleza de Dios, el poder de Dios viene a residir en mí. Debo estar completo. Amén. Dijo el griego, comprender esto. O sea, la naturaleza divina. Pedro dice que somos partícipes de la naturaleza divina. Pero hay días tan sombríos que parece que no hubiera ninguna naturaleza divina. Hay días que usted está lleno de miedo y de temores. Cuando yo leí la resolución del COE para las iglesias, tuve que presentar una demanda, una querella en la Corte del Cielo. Y estaba en un lugar alto, Cuenca, Ecuador. Me cogió en un lugar alto esta noticia que no tiene nada que ver con la fe, que tiene que ver mucho con la razón, mucho con el miedo, verdades a medias, que no siempre las verdades a medias son buenas, pero legalmente nosotros tenemos la naturaleza divina, la sangre de Jesús. Tenemos armas más que un misil, más que una bomba, más que un virus, las armas que tenemos nosotros. 2, porque Cristo Jesús es la cabeza de todo poder y autoridad. Jesús es la cabeza de todo poder y autoridad. Poderes que están en el mundo celeste. O sea, Jesús es la cabeza, aún de los ángeles caídos. No hay demonio, no hay potestad, no hay autoridad sobre él. Cabeza quiere decir que él es el que manda. Él es el que gobierna. Y eso está en ti y está en mí. Es legal. Pero que usted no use la ley es porque no quiere usarla. Uno tiene la ley que lo favorece. Usted puede reclamar sus derechos cuando conoce la ley, pero cuando no conoce, usted le quitan la herencia. Tenemos que saber la ley. Porque el que no sabe la ley es ignorante. Y usted lo pueden condenar por no saber la ley. Cuando yo sé la ley, estamos hablando la parte legal, lo que a mí me corresponde, yo voy a poder disfrutar
de lo que Dios ha hecho por mí. Número 3, porque en Cristo Jesús fuimos circuncidados. En Cristo Jesús fuimos circuncidados. Yo sé que es una palabra que para algunos es nueva, pero cuando usted lee Génesis, Éxodo, Levítico, va a leer sobre la circuncisión. La circuncisión era la señal del pacto. Circuncisión es cortar el prepucio del varón, del pene del varón. Al cortar el prepucio derrama sangre. Y donde hay sangre es porque hay un pacto. El que no era circuncidado no podía ser parte del pueblo de Dios. Tenía que pasar por el bisturí. Pero cuando Cristo viene, ya no necesita usted andarse cortando el prepucio, a menos que lo haga por salud. Cristo nos ha circuncidado no con mano humana. En el momento que yo creo en Jesús, me pasa el bisturí en el corazón y llego a ser parte del pueblo de Dios porque Él me circuncidó. La circuncisión del corazón me da derecho legal a ser parte del pueblo de Dios. No la física. Si usted quiere hacérsela, hágasela. Pero no necesita para ser salvo. No necesita para usted ser parte del pueblo de Dios. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre la falsa enseñanza. Que ¿te circuncidaron en la iglesia? No, ahí están mal, salgan corriendo. ¿Guardan el sábado? No, están mal, salgan corriendo. Este capítulo, cuando nosotros sabemos la parte legal, mandamos al diablo todo lo que no tiene nada que ver con Cristo Jesús. 4, porque Cristo, ¿por qué soy completo? Porque en Cristo Jesús fuimos sepultados en el bautizo. Cuando Él fue bautizado, nosotros fuimos bautizados. Cuando Él fue sepultado en el sepulcro, nosotros fuimos sepultados. Pero el pecado, el hombre viejo, la maldad, participamos en su bautizo, porque en Cristo Jesús hemos sido resucitados por el poder del Espíritu Santo. Somos completos porque cuando Cristo resucitó al tercer día, antes que usted conozca de Jesús, usted también resucitó. Pero como no conocemos ese derecho legal, no disfrutamos de la resurrección todavía. Podemos ser salvos, pero no disfrutar del poder de la resurrección. La resurrección ocurre cuando el Espíritu de Dios desciende sobre algo o alguien para darle vida. El Espíritu de Dios lo sacó de entre los muertos. Lo sacó del infierno a Jesús porque Jesús fue condenado como culpable. Y la ley decía, la paga del pecado es muerte. ¿A dónde fue Jesús entonces? Al infierno. Fue al infierno. Fue al infierno en su lugar. En mi lugar, para que yo ya no vaya al infierno. Yo no necesito ir al infierno. Ni usted tampoco, si cree en Jesús. Porque Él fue al infierno y el Espíritu de Dios lo levantó, lo sacó del infierno. Y en Efesios 4 dice que Él, saliendo del infierno, repartió dones a los hombres. Eso es legal. Dígale a su hermano que está en casa: es ilegal que vayas al infierno si ya Cristo murió por ti. Pero si no hago mi parte, el infierno puede ser real. Es como Rico y Lázaro. ¿Por qué soy completo en Cristo Jesús? Porque nos dio vida. Cristo nos dio vida cuando Él resucitó. Porque nos perdonó todos los delitos. Este versículo habla de que Él nos perdonó los delitos. La PDT no es PDT, es Biblia textual, BTX. Dice que Jesús nos perdonó los delitos. Los delitos, los que son abogados entienden lo que es un delito. Un delito amerita cárcel, condenación, dependiendo del delito que cometió, 25, 30 años de prisión. Pero dice la palabra, la ley, que es para mí la palabra de Dios, que Jesús perdonó mis delitos, todos mis delitos. Eso es un derecho legal para mí. Si usted cometió delitos en el pasado, delito es un asesinato aquí en el mundo natural,
robos, estafas, lo peor que usted puede imaginarse, pero ya Jesús pagó esos delitos por mí. Pero si yo no creo en Jesús y si no vivo en Él, no tengo derecho legal. Tendría que cargar esa culpa por toda la vida. Tendré que cargar la culpa toda la vida. Pero cuando me acerco a la palabra de Dios me dice que Jesús ya pagó los delitos. O sea, yo ya no debo pagar los delitos. Cuando vengo a Cristo y yo recibo esta palabra, digo, Señor, gracias, porque pagaste los delitos. ¿Qué delitos cometió usted? No estoy hablando de pecados, delitos, iniquidades, cosas graves. Si usted fue una persona que mintió, que robó, que estafó, que se apoderó de cosas ajenas, si usted participó en el gobierno en alguna corrupción, como hoy en día es el pan de cada día, que se están robando la plata, ellos, los que están en el gobierno y están robando, cuando vengan a Cristo, van a encontrar pagada su deuda. Pero eso no le da derecho que usted robe. La deuda está pagada. Cristo pagó la deuda. Usted no debe robar, porque la Biblia dice no hurtarás. Pero si en la ignorancia cometió errores cuando estaba endiablado y viene a Cristo, el Señor dice, he pagado tus delitos. Cristo Jesús, ¿por qué mi vida está completa en Cristo? Porque Él canceló, mire lo que canceló Jesús, el documento de la deuda con los decretos. Había una deuda. La palabra documento es heirografón, que significa comprobante de una deuda firmada. Pagaré. Toda persona, desde que nace, tiene un pagaré firmado por sus pecados. ¿Cuántos alcen la mano allí en casa? Y los amigos invisibles acá, los que están acá. Alcen la mano los que han firmado un pagaré. Prestaron un dinero y firmaron un pagaré, se firme aquí. Y algunos firmaron en blanco. Entonces, los pecados, las iniquidades, todo lo que hicimos sin Cristo está en un documento que dice, debo y pagaré a la orden. Está todos sus pecados y sus iniquidades. Y al final está la condena, muerte, lago de fuego, condenación eterna, está ahí. Y Jesús cuando vino, dice que Él pagó, canceló el comprobante, canceló el pagaré. Y Él dijo, voy a pagar el pagaré de la deuda de Juan, de Pedro, de Pablo, voy a pagar. Así que sacaron el pagaré suyo. Y ahí encontraron su nombre, Javier Parra. ¿Cuánto debe Javier Parra? Dijo el Señor. Javier Parra debe millones. Ha cometido muchos errores. Así que no se preocupe, yo le pago. Usted va a tener tanta plata, lo voy a pagar con la sangre, con mi vida. Y agarró ese pagaré y lo rompió así. Y está roto el pagaré que estaba cargado para que yo lo pagara. Y cuando yo nací, y el pagaré estaba roto. Pero no es real eso para mí hasta que yo tome la decisión de venir a Cristo. Y más que venir a Cristo, de creer que eso ya está pagado. La culpa que le está consumiendo por años, ya no tiene que cargarla si usted cree que ya pagó Jesús el pagaré. O el decreto, las deudas que estaban en contra suyo. Usted debe al banco, usted debe a la cooperativa, usted debe al almacén. ¿Cómo se siente si alguien viene y le paga esa deuda? Yo creo que saltaría de alegría. Pero la deuda que fue pagada es mayor que una deuda económica, porque usted trabajando puede pagarla. Fue una deuda que lo condenaba a cadena perpetua y vivo toda la vida en el lago de fuego, sufriendo. Esa era la deuda. Y Jesús dijo, he pagado esa deuda. ¿Por qué mi vida está completa? Porque quitó el documento de la deuda
y lo clavó en la cruz. Jesús cogió todos los pagaré y lo puso en la cruz y allí los clavó. Significa que eso ya no tiene derecho legal para que usted lo acuse. El diablo no puede acusarlo a usted porque Jesucristo pagó su letra de cambio, su hierografo. Está pagado. Consumado esa es la palabra. Pagado por completo. Pero cuando no conozco los derechos de la Constitución, puedo estar cargando una culpa por años. Pastor, ¿será que tengo que ayunar 7 días para que Dios perdone mi deuda, mi pecado, mi iniquidad? Y el pastor, como anda en la religión, le dice, no, hermano, son 40 días de ayuno. Y eso le gusta a la gente. No, hermano, tienes que traer $1,000 para que tu deuda sea pagada. Pero la Constitución que rige mi fe dice que ya Yeshua HaMashiach, para los que hablan el idioma, Yeshua HaMashiach ya pagó esa deuda. Yo no tengo que pagar nada. Nosotros predicamos sobre el ayuno y la oración, y hay que ayunar y hay que orar. Pero para que sus pecados sean perdonados, para que sus delitos sean perdonados, usted no tiene que ayunar ni un día. Más bien tiene que celebrar con un banquete. Decir gracias a Jesús porque pagaste mi pecado, mi deuda, mi maldad, la maldición te la llevaste. Y debo celebrarlo. Usted no tiene que ayunar ni un solo día porque esa acta está cancelada y pagada. Algunos se alegran, dicen, pastor, ya no hay que ayunar. Sí tienes que ayunar porque hay cosas por las que tienes que ayunar, pero no por tu salvación, no por el pago de pecados. Todo está pagado. Diga, está pagado toda mi deuda de pecados. Ustedes no se contentan por esa deuda que ha sido cancelada. Debe estar contento. Esto, intercesores, escuchen, intercesores. Si esta palabra usted la entiende, usted va a dejar de andar miedoso, derrotado y teniéndole miedo al diablo. Si usted entiende esta palabra de esta noche, usted será un intercesor ya de alto nivel. Pero si usted no entiende, va a necesitar caminar de rodillas al cajas. Va a necesitar ayunar más de 40 días. Pero si usted entiende esta palabra, solo va a necesitar vivir en Cristo. Orar, buscar del Señor, vivir en santidad, consagrado y con la palabra de Dios como una espada. Dice, venció, estoy en el versículo 15. Venció a los principados y potestades. Escuche, intercesores. Este es un principio de guerra espiritual. Cristo Jesús venció al diablo, a Satanás, a la serpiente antigua. Todo lo que le digan al diablo, a él lo venció. Venció a las potestades, a los poderes de las tinieblas. Venció a todo el ejército, escuche, lo venció. Y si él lo venció, yo lo vencí. Está derrotado el diablo. Pastor, ¿y por qué el diablo todavía me ataca? Ya ese es otra película ya. Pero legalmente el diablo está vencido. No solo los venció, dice que los humilló públicamente. Si usted lee el versículo 15, públicamente el diablo fue humillado. Habla del desfile triunfal. En el griego, ¿sabe lo que dice en el griego? Que cuando el ejército enemigo era vencido, le obligaban a desfilar públicamente frente al ejército vencedor. Ya imagínese al diablo con el rabo entre las piernas y la cabeza agachada, desfilando delante del Señor de señores y Rey de reyes. Todo el ejército de Satanás
El 33.333% de ángeles desfilaron, pero porque estaban derrotados. Y Filipenses dice que Jesucristo es el Señor de señores, Rey de reyes. Toda lengua debe confesar que Él es el Señor, y toda rodilla debe doblarse delante de Él. Eso es legalidad. Ese es el derecho legal. Todo creyente ha vencido a Satanás, pero si ha creído en Jesús, si vive en Cristo, si su vida es consagrada a Él, no va a estar con doble vida, ¿no? Por acá con la Macarena y por acá con la mesa que más aplaude. No, está consagrado a Jesús. O sea, porque Cristo Jesús venció al diablo, usted no va a hacer lo que quiere. Tiene que estar sometido a la voluntad de Dios. Tiene que estar en obediencia a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. No tiene que hacerlo por miedo ni por fuerza. Tiene que hacerlo porque Dios lo ama y usted también lo ama a Él. El diablo está vencido. Los llevó prisioneros en un desfile triunfal. Esta traducción dice que fueron tomados prisioneros todos los que perdieron esta batalla. Entonces, cuando Jesús va a la cruz, lo sepultan y resucitan, lo venció al diablo. Y Jesús dijo, no contaban con mi astucia. Cuando el diablo pensó que ya lo tenía en el infierno, Él resucitó. Porque legalmente Jesús no se le encontró delito. Cuando se hizo el juicio en la corte, sacó el gran juez el martillo y golpeó, dijo, es declarado inocente. Y Jesús resucitó. El infierno no puede retener a los inocentes. Y Romanos 5 dice que nosotros somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Justificado traduce declarado inocente de sus delitos, de sus pecados, porque alguien pagó esa deuda, se llama Jesús. Número 3, librados de las falsas enseñanzas. Cuando tenemos el conocimiento y la sabiduría de Cristo, no vamos a caer en el engaño. Por tanto, verso 16, que nadie los inquiete en relación a comida o bebida, ni en distinción de días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, porque estas cosas son sombras de lo que ha de venir, pero la realidad es el Cristo. Que nadie pretenda ordenarlos, condenarlos aparentando humildad a la adoración de ángeles, presumiendo de lo que no han visto, hinchados sin razón por su manera carnal de pensar, y no haciéndose a la cabeza mediante la cual todo el cuerpo está unido y establecido con coyunturas y miembros, y crece en el crecimiento que le da Dios. Porque si ustedes han muerto con el Cristo a las cosas elementales del mundo, ¿por qué son juzgados como si vivieran en el mundo? Por cosas tales como: no toquéis, no gustéis y no te unas. Porque estas cosas son usos que han sido corrompidos, siendo preceptos y enseñanza de hombres que aparentan tener palabra de sabiduría y apariencia de humildad y reverencia a Dios y duro trato del cuerpo, no en cosas valiosas, sino en las que son comunes de la carne. El versículo 8 dice, Colosenses 2:8, tengan cuidado de que nadie vano engaño de acuerdo a enseñanzas de hombres según las cosas elementales del mundo y no conforme el Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, esta es la parte media difícil de entender entre el judaísmo, entre la gracia y la ley. Pero no sé, ustedes entendieron al leer Colosenses 2. Cuando leemos Colosenses 2, Pablo dice que seremos librados de las falsas enseñanzas. ¿Qué es una falsa enseñanza?
Dice que hay maestros que tratan de cambiarnos de la fe a la ley, hablando filosofías y huecas sutilezas, sofismas. El griego significa argumentar con lo que se quiere persuadir a lo que es falso. O sea, que es una filosofía hueca, es un argumento que las personas usan para convencer de algo falso. Son argumentos. Tradiciones de hombres. Y otro es legalismo, asuntos de la carne. Aquí viene el asunto, según el verso 16, que nadie los engañe, que nadie los inquiete con relación a comida, a bebida, a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Hay doctrinas que le dicen, si no reposas el sábado, no eres salvo. ¿Han escuchado? Si comes barbudo, no eres salvo. Si comes cangrejo, no eres salvo. Eso se llama religión según la Escritura. Cuando estamos en Cristo, dice que todas esas cosas, los rituales de la ley, las celebraciones de luna tierna, los Shabbat, todo lo que tiene que ver con estas celebraciones que usted lee en el Pentateuco, lea los primeros 5 libros de la Biblia, y ahí copy y pega y ya entiende esa parte. Dice el verso 17, esas cosas son sombras de las que han de venir, pero la realidad es el Cristo. O sea, no sé, en español voy a hablar. Cuando venimos a Cristo, se cumple todo esto. Es una sombra. Cuando usted está, proyecta una sombra de acuerdo a donde esté el sol. La sombra es el reflejo suyo, pero no es usted. Usted está acá. Cristo Jesús es la verdad absoluta. En Cristo Jesús no hay condenación. Romanos 8:1. Pero a los que viven conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Algunos están preguntándose, pastor, ¿y ahora cómo hago? ¿Sigo comiendo lo que dice Levíticos que no coma? Ahora, aquí hay una revelación. Dice San Pablo, el apóstol Pablo, nadie los condene a ustedes por lo que comen o por lo que no comen. Aquí se aplica la ley del amor, Romanos 14. Por causa de mi hermano, que es tierno y que recién come verduras, está hablando en un sentido metafórico, y el de acá ya come, hermano, hueso del duro, carne de esa vetosa, no debo comer ciertos alimentos por el hermano. Pero la religiosidad consiste en condenar a los cristianos por su forma de comer o de vestirse, diciendo que ya no son salvos. La salvación está en Cristo, porque Él pagó el acta, el pagaré está anulado, no hay condición. Usted puede comer cangrejo, un judío no come cangrejo. Y si aquí alguien se cree judío, no debe comer nada de lo que dice Levítico. Y tiene que circuncidarse. Y tiene que descansar el Shabbat. Tiene que saberse los 603 mandamientos y practicarlos. Pablo les dijo a los judaizantes, ustedes quieren salvarse por la ley, está bien, pero no solo practiquen una cosa, practiquen todo. Tienen que traer el becerro, la oveja, el palomino por sus pecados. Pero ya la ofrenda por el pecado fue dada por Cristo Jesús. O sea, la salvación es por la fe en Jesucristo. La salvación no es por los rituales que hagan en la ley. Que usted tiene que cuidar su templo, tiene que comer saludable, por supuesto. De hecho, tiene que comer saludable. Pero no podemos mezclar los rituales, la sombra con lo verdadero. ¿Qué es la sombra? Todo lo que dice el verso 16. Fiestas, lunas nuevas, lunas tiernas. Allá en Cuenca, como hay un poco de cambios de los comercios, ahí cerca donde tenemos el auditorio, han llegado a vender hornado de chancho, que da miedo.
Así que el dueño de la casa dice, pastor, vaya a comerse un hornado de chancho. Los del mercado 10 de agosto están acá ya, en el Tejar, porque allá el coronavirus los huyó. Oiga, el chancho usted no lo lleva al infierno, porque la salvación es en Cristo o es en el chancho. Pero yo no comí chancho, porque no me gusta. Los médicos dicen que el chancho es inconoso. Por algo Dios prohibió el chancho. Pero ¿qué quería enseñar Dios con la comida inmunda? El bagre es inmundo. Pero eso es sombra. Las fiestas son sombra. Cristo, si Cristo Jesús habita en usted, se termina todo. Y la relación que usted tenga con el Señor ya va a ser sobrenatural. Y el Señor mismo le va a decir lo que no debe comer porque le va a hacer daño. El Señor mismo le va a guiar hacia el pantalón le suelta un poquito. O se lo aprieta más o se lo abre más. Es el Señor mismo. Pero dice la Escritura que los creyentes vístanse con decoro. Tú tienes que leer, con decoro es con decoro, hermano. Pero usted se salva o se condena por no creer en Jesús. El que blasfema contra el Espíritu Santo, algunos coinciden que es rechazar a Jesucristo, no aceptarlo como Señor y Salvador. Se condena. Obviamente se condena. Los legalismos son religión. Cuando usted quiere obligar a otros que hagan ni lo que usted hace es religión. Entre paréntesis voy a decir esto. El gobierno a nivel mundial quiere establecer un protocolo que ni ellos lo cumplen. Quieren obligar a cumplir a la sociedad que cumplan un protocolo que ni ellos lo cumplen. Y que no está apegado a la realidad de la ciudad, del país. Es un copia y pega de Europa. Atenta contra nuestros derechos. Hay que cuidar la vida, sí. Pero los protocolos que están estableciendo están fuera del... Dice que hay que poner las sillas a 2 metros. En los templos, a 2 metros de distancia. Usted va con su familia a un restaurante. Nosotros somos 4. Fuimos a un restaurante a comer. Pero el protocolo dice que tiene que usar una mesa de un lado y la mesa... ¿Cómo uso 2 metros en una mesa? Imposible. No tiene lógica. Así que un bloque de mesas está puesto cintas a peligro. Y tuvimos que comer 2 en una mesa, pero usted sabe, 80 centímetros de distancia. El protocolo se rompió. Y los 2 botarlos a otra mesa a 2 metros. No tiene sentido. Esto es una hipocresía. Mientras que en casa vivimos juntos, comemos juntos, nos abrazamos, nos gozamos. Y cuando voy al restaurante tengo que separarlo. No puedo entrar al centro comercial con la familia porque no, solo un adulto. Pero detrás cámara, los protocolos están siendo violados. Está todo al revés. O sea, predicamos una cosa y hacemos otra. Los gobiernos mundiales dicen una cosa y hacen otra. Roban la plata del pueblo según cuidan la vida, pero quieren aprobar el aborto en el Ecuador. O sea, si cuidan la vida, no aprueben el aborto. No le prohíban comer junto a la familia. No le prohíban buscar a Dios si ellos cuidan la vida. O sea, no son pro vida, son pro muerte. ¿Por qué? Por unos cuantos millones de dólares. Pero Jesús pagó toda esa acta ya. Más miedo lo que se está metiendo en el mundo entero. Y eso no es así. Cierro el paréntesis. Puede entrar en fuego. Entonces tenemos derechos legales por haber creído en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esos derechos? Diga conmigo, conocer todos los misterios de Dios el Padre que están en Cristo Jesús. Uno de los misterios es la salvación, la sanidad, la liberación, el echar fuera demonios, la sabiduría, como la sabiduría que estaba en Jesús. Eso a usted le corresponde como hijo de Dios.
2, nuestra vida está completa en Cristo Jesús. Y está completa. 3, somos liberados o librados de las falsas enseñanzas. Cuando usted entiende que Cristo Jesús pagó su deuda, pagó su pecado, que Él es el que lo salva, que Él es el que lo perdona, que no tiene que hacer nada para ser perdonado, solo creer, apartarse del pecado, consagrarse para Dios, se va a terminar la culpabilidad. Por eso Pablo decía, ¿cómo? No toques, no gustes, cuidado, no te sientes con él porque te contaminas. Cuidado, ahí se sentó un pecador, porque eso es legalismo. La sangre de Jesús es más poderosa que el pecado. Hay gente que te prohíbe sentarte al lado de alguien. ¿Quién se sentó ahí? El hermano tal, no te sientes ahí, que ese está en pecado. La unción es más poderosa, pudre yugos. La religión te separa de la familia. La religión te separa de lo bueno. O sea, la religión, porque tú fallas, te descalifican, pero Dios no te descalifica. Cuando tú fallas, el Señor te levanta. Si no quieres arrepentirte, te manda trituración. Te manda hasta el COVID. Para que te arrepientas bien. Y cuando te arrepientes bien, te levantas. Ahora sí, Señor. Quiero servirte. Si se le pasa el susto, se va otra vez. Dios te ama. Dios te quiere dar otra oportunidad. Él envió a Jesús para salvarte, no para condenarte. Los enfermos tienen necesidad de médico, no son los sanos. Si usted es un pecador empedernido, esa es su noche para venir a Cristo y decir: Jesús, tú pagaste mi pecado, tú pagaste mi iniquidad, tú pagaste, Señor, con tu muerte, fuiste al infierno en mi lugar. Yo quiero creer en eso también. Quiero que perdones mi pecado. O sea, Jesús pagó porque el matrimonio lo destruiste, abandonaste tu matrimonio, abandonaste tus hijos, abandonaste los caminos correctos. Pero Cristo te perdonó y Él quiere que te vuelvas a Él, Él quiere perdonarte. En Cristo Jesús no hay condenación, pero si usted decide vivir en el Espíritu y no en los deseos de la carne o el pecado, debes tomar una decisión. Si no tomas una decisión esta noche, puede ser la última oportunidad de tu vida. Pero hoy es tu oportunidad. ¿Quieres tener derechos legales que te permitan tener victoria frente a la enfermedad, frente al diablo, frente a la circunstancia? Jesucristo lo necesita urgente. Allá en su casa, donde usted está escuchando esta palabra, yo le animo, le pido por favor que decida buscar a Jesucristo. Que esta noche sea la noche más importante de su vida. Los que están aquí escuchando, los que están allá escuchando, póngase de pie. Quiero hacer una oración para que hoy su vida no sea nunca más igual. Para que hoy la culpa que lo cargaba, esa culpa sea quitada. Para que hoy se rompa todo ciclo de maldición, de iniquidad. Jesucristo venció a Satanás, los exhibió públicamente. Nunca más el diablo va a poder con usted si usted permanece en Cristo Jesús. Repite esta oración en esta hora y diga: Señor Jesucristo, te agradezco por haber dado tu vida por mí, por haber tomado mi lugar. Gracias, Jesús, porque clavaste el acta de pecados que estaba en mi contra. Porque te llevaste, Señor, la iniquidad del pecado. Porque me cancelaste la deuda que yo debía pagar, Señor. Gracias, Señor, por haber pagado mi deuda. Gracias, Señor Jesús, por pagar mis delitos. Yo merecía estar condenado. Yo merecía el infierno. Pero tu palabra dice que tú diste tu vida y resucitaste al tercer día. Si usted está en casa, puede levantar las manos. Se encuentra aquí, levante sus manos y diga: Señor, yo quiero que me perdones mis pecados. Sé que ya está pagado, sé que es legal mi perdón, pero yo quiero hacer mi parte. Quiero hacer mi parte. Dígale al Señor esta noche: yo quiero hacer mi parte.
Yo quiero pedir perdón por mis pecados, por los pecados de mi familia. Quiero pedir perdón, Señor, por los errores, por las iniquidades, por todo lo que hice en ignorancia o voluntariamente. Que tu sangre hoy me limpie, Señor. Que tu sangre hoy me santifique, me purifique. Que tu sangre hoy, Señor, me redima de todo pecado. Repite y diga: yo renuncio al pecado, renuncio a la iniquidad, renuncio a la maldad. Y en esta hora, Padre, yo acepto el pagaré cancelado. Yo acepto la deuda pagada. Yo acepto tu palabra, Señor, que ha sido hablada en esta hora. La recibo en el nombre de Jesús. Y hoy le digo al enemigo, a Satanás: estás vencido. Cristo te venció y te exhibió públicamente en un desfile triunfal. Ha sido vencido el enemigo, la enfermedad, la muerte, toda brujería, toda hechicería ha sido vencida en la cruz. Cristo Jesús, el poder que vino sobre él, venga sobre tu vida ahora para traer resurrección, para traer vida por el poder del Espíritu Santo. Padre, llena hoy con vida nueva a tu pueblo. Fortalece hoy sus mentes, sus corazones. Líbralos en esta hora, Padre. Padre, ven sobre ellos. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, el mismo poder hoy resucita, hoy levanta, hoy sana, hoy libera, hoy los corta de toda cadena y toda iniquidad. Hoy los hace libres, hoy los llena de paz. Te doy gracias, Padre, gracias. Dele gracias a Dios. Dice que sobreabundantemente debemos agradecerle al Señor por todo lo que Él ha hecho. Dele gracias, gracias, Jesús. Yo bendigo a todas las familias que hoy están orando en sus casas y pido que la culpa sea quitada y que puedan creer en Jesús. Amigo y amiga que ha escuchado esta palabra esta noche, si usted vuelve a leer Colosenses capítulo 2, léalo despacio y va a encontrar paz en su corazón, va a encontrar el perdón de sus pecados y su vida nunca más será igual. Bendiciones.